día más, bienvenidos a este cutre canal. Y hoy os tenemos que contar que ayer nos fuimos a un evento del PP. Esto hay que explicarlo luego. Y antes de ir a un evento del PP nos pasó lo siguiente. Íbamos andando hacia el Círculo de Bellas Artes cuando de repente llegamos a otro sitio que está a pocas cuadras. Y vemos una super cola afuera y el sitio se dedica a los eventos culturales también. O sea, hay muchos sitios, hay muchas salas que se dedican a eventos culturales en la misma zona. Entonces digo yo, esa es la cola, eso es. Y empieza él, no, que es en otro sitio. Y yo, que no, que es aquí. Entonces Pasa una muchacha preguntando si no. Entonces nos dirigimos ahí y hay una cola que da la vuelta a la cuadra. Y yo, claro. ¿y los del PP? ¿Cuánta gente tiene? Y entonces comenzamos a hacer esa fila. A ver, luego pasa la muchacha preguntando si alguno de los que estaban en la fila eran invitados. Y claro, Lucía había sido invitada por Alejandro. Y ella dice, sí, yo. Entonces la muchacha, bueno, acompáñame. Y pasamos. Pero pasamos a través de una marea de gente que estaba agolpada, como yo sintiéndome, ¡oh, soy famosa! Pero que había mareas que no podían entrar. Entonces conseguimos entrar. Y entonces nos sentamos. Y entonces... En buenos asientos, además. En buenos asientos. Y entonces nos damos cuenta que estamos en la presentación de alguien, que no puedo decir quién es, del libro de alguien. Nos encontramos en la presentación de alguien que además en Twitter se había dedicado a ponerme a parir. ¿Sabes? Y entonces yo digo, ¡buah! Nos tenemos que marchar. Pero claro, imagínate, gente agolpada en la puerta que no podía entrar. A ti te han pasado por delante. Estás en dos asientos privilegiados. ¿Qué haces? ¿Te marchas cuando todo el mundo lo va a ver o te aguantas al tío que te odia? Os dejo un segundo para la reflexión, para pensar lo que hicimos. ¿Qué hubierais hecho vosotros? ¿Qué hicimos? Nos retiramos de ahí. Entonces yo, para disimular, cogí el teléfono como si estuvieran llamándome de un grave drama acontecido. ¡Ay, por favor, sí, voy para allá! Que me merezco un puto Oscar atravesando a un montón de gente que no podía pasar. Y lo siguiente fue irnos al acto del PP. Nadie es capaz de rebatirle los argumentos, ni siquiera lo intentan, se limitan a pronunciar la palabra marquesa. El acto del PP no estaba así de nutrido, he de decir, y dirás, ¿por qué ibas al acto del PP? Porque yo conozco a Alejandro Fernández por otras razones, de cuando vivía yo en Barcelona. Es un tío que siempre me ha caído muy bien y me invitó, muy majo y encantador él. Entonces cuando llegamos al acto del PP era una marea de chaquetas y corbatas, todo el mundo muy bien vestido, muchos más hombres que mujeres, ¿verdad? Sí. Muchísimos. Y aunque todos, también había muchas chicas, pero... Sí, todos de azul. Y yo llevaba una pinta, pues mi pinta habitual. O sea, para dejarlo claro, yo entré en el Cuore en la lista de peor vestidas. Con esto os hacéis una idea. Es verdad, me pusieron en la lista de peor vestidas y además sacaron una túnica ideal que yo tenía verde y la pusieron como el horror. Y poco tiempo después, cuando esa túnica la sacó no sé qué marca, no recuerdo, pero vamos, una marca de estas, creo que era, fíjate, Stella McCarthy, ¿cómo se llama? McCartney. La hija de McCartney la sacó y entonces, ¡qué bonitas las túnicas con pedrería! A ver, zorrón. Que la mía había sido adquirida, creo que en India o algo así. Bueno, volvamos al PP. Pero cuando entras, te reconoce Alejandro y te saluda. Sí, o sea, primero llego tarde, luego llego peor vestida que nadie. Y luego me vas a entrar y dice Alejandro, ¡mira, está entrando Lucía Echevarría! Y todo el mundo... Y yo, hola. Y en esto me veo a un señor con el que yo tuve un asunto hace muchos años que no sé qué hacía allí y que era imposible no verle porque mide 1,90 m. Y yo fingía no verle mirando, no sé si alguna vez ha pasado que miras a cualquier lado excepto ahí. Y fue horrible porque acto después se dirigió específicamente a mí y yo no pude fingir no haberlo reconocido. Es lo malo, no te líes con gente de 1,90 m porque los de 1,70 m los puedes escabullir más. Entonces aquí os voy a contar qué hubo en ese acto. Bueno, fue básicamente Alejandro luego de Cayetana. Cayetana da el discurso de apertura del evento y luego Alejandro explica los motivos de por qué presenta el libro y los retos que tenía Cataluña según él.
y cómo desde el 2019, 2020 hasta hoy el tiempo le ha dado la razón con cosas que había Eso es estado cierto, planteando. el tiempo le había dado la razón, el tiempo le había dado la razón. Entonces yo siempre pienso que, por ejemplo, citó a Adenauer. Claro, ¿qué le pasa a Alejandro Fernández? La primera vez que yo le vi me reí un montón, es que le llamó los Ceausescu a Irene Montero y a Pablo Iglesias. Y luego hubo gente que empezó a llamarle los Ceausescu. Pero claro, tú no sabes quiénes son los Sí, sí, Ah, los sí, de lo Rumania, sabes, claro. los de Rumanía. Muy Sí. bien. Pero hay mucha gente que no lo sabe, sobre todo latinos, porque ¿por qué van a saber cosas de Rumanía? Entonces era una gracia súper culta, pero nadie la pilló. Y luego empecé a ver que se movía. Y que yo dije los Ceausescu y más gente empezó a decir los Ceausescu. Los Ceausescu de Galapagar. Que sabéis que eran... Ella era malvadísima, además hay muchas biografías sobre la maldad de Elena Ceausescu. Pero, por ejemplo, la ola de lo que llaman ultraderecha en Rumanía se explica por el pánico que tienen al comunismo que representaban los Ceausescu, ¿vale? Por eso es fácil que todo el mundo vote a opciones muy contrarias, porque en cuanto ven que la UE se va un poco hacia posiciones que ellos consideran que puedan estar cerca a lo que representaban los Ceausescu, huyen despavoridos, lógicamente. Bueno, pues por dónde íbamos. Que Alejandro Fernández es muy, muy culto y es una pena que en España citar a Adenauer te quite puntos. ¿Vale? Y nada, dijo un discurso muy corto, fue todo muy bonito, estaba todo el mundo encorbatado. Yo llevaba una pinta como para irme a pedir a la puerta de una iglesia, que es mi pinta natural, y no pegaba allí, vamos, parecía una cucaracha en un plato de nata, o sea, era inevitable verme. Y sorprendentemente todo el mundo me saludaba, hola, ¿qué tal? Sí, sí. Y todo el mundo era muy amable. Recuerdo que Vidal Cuadras te saludó con mucho cariño. Sí, pero es que con Alejo Vidal Cuadras me llevo bien de verdad. A todos los demás, excepto a uno, sinceramente no les conocía de nada y me llegaban y me decían, hola, soy no sé quién. Como si estuviera forzado que yo les debiera reconocer, porque probablemente eran gente famosa en el papel. En fin, patético, no me invitéis a vuestras presentaciones de libros, a pesar de que lo hice muy bien. Pero lo que os interesa saber es que el libro de Alejandro de verdad es bueno. Está ahí, ¿lo puedes coger un segundo? Claro. Es bueno, es divertido y es, creo que necesario para cualquiera. Bueno, se ve al revés, pero bueno. Vosotros hacéis como un giro mental. Es necesario para cualquiera que entienda lo que está pasando en Cataluña ahora mismo. Y lo que está pasando en Cataluña, como bien dice él, no lo entiende nadie que no viva en Cataluña. Es decir, yo viví en Cataluña 3 veces. Una en el 99, 97-99, luego más tarde cuando vivía allí con alguien. No quiero dar muchos datos porque él es conocido. Y después he ido últimamente. El destrozo de Barcelona, de ser una ciudad espectacular a ser la ciudad con más delitos violentos de España, que hay que decirlo, ¿sabes? Pero con un metro peligroso que yo recuerdo cuando era joven íbamos a Londres o íbamos a Nueva York, que aquí en España que te asaltaran en el metro era impensable. Te tocaban el culo, eso sí, pero que te asaltaran, no. Y de repente lo que pensábamos, fíjate, tener que ir en el metro súper tapado porque puede llegar alguien y en el metro te pone una navaja o te quita el bolso o tal. Bueno, eso ya está en Barcelona. Ya está en Barcelona. Aquí en Madrid no suele suceder. O sea, yo no sé de... Alguien te puede robar una cartera, pero es muy raro. Y desde luego, tirones de bolsos, jamás. O navajas, jamás. ¿A que no? No, a mí nunca me ha pasado, ni he sabido de nadie que le haya pasado. Y él iba a lo peor, que era Villaverde, que Villaverde es chungo en Madrid. Y, bueno, tú también mides 1,90 m, si alguien te va... No, pero... Si vas a ser el chungo de Villaverde, pues a por él no vas, a por mí. Pero bueno, que realmente esto es la famosa historia de la rana hervida. Como mucha gente no estaba en el 99, no puede recordar lo maravillosa que era Barcelona. No puede recordar una Barcelona que no fuera peligrosa. No puede recordar una Barcelona que no estuviera tomada por los guiris. No puede recordar una Barcelona gentrificada a muerte. Y Ada Colau, que era, vamos contra la gentrificación, fue la que lo gentrificó. ¿Por qué? Porque puso una ley pro ocupas total, se ocuparon un montón de sitios, ningún propietario quería alquilar, pasó lo de siempre. Los grandes fondos compraron los pisos a los pequeños propietarios. Ahora Barcelona está tomada por grandes fondos, muchos indios además. Hay un caso de un indio que se compró un edificio entero lleno de ocupas
¿Y que los echó? No, hacía otros trucos. Muchas veces hacían otro truco que era meter ocupas en los edificios para que los demás se Para fueran. abaratar el costo. Claro, Exactamente, claro. eso es muy común. Y ahora mismo encontrar un piso en Barcelona es imposible. Y además- lo curioso es que, sí, espera Sí. un minuto. Los mismísimos que te dicen que hay que luchar contra el problema son los que crearon el problema con un par. Y No, además, y además supongo que el pequeño propietario, el particular que queda, se dedica a Airbnb y cosas similares, porque no hay manera. no, normal, Airbnb es un riesgo también muy grande. Los Ah, no lo Airbnb, sabía. hombre, un Airbnb te llega un tipo, se hace, ahora vamos a hablar de Ábalos, se hace un Ábalos, y ahora lo vamos a explicar, y te destroza el sitio. ¿Qué es hacerse un hablo? Pues mira, Ábalos se iba, sabéis que tenía un montón de señoritas distintas, ya van 6 a las que colocaba en Adif. Ya van 6. La última no sabemos el nombre, solo sabemos que era una modelo ucraniana de 27 años. Y mientras echaban a la gente de Adif, él iba colocando a sus amiguitas. Bueno, pues se presentó en un hotel de Teruel con, textualmente, una furgoneta llena de señoritas y destrozaron el hotel en plan Mick Jagger y los Rolling Stones, ¿sabes? Ok. Entonces, no sé quién ha ido a preguntar a los que trabajaban allí, todos latinos, por supuesto, a los que trabajaban en la Baja Escalera, diciendo, sí, el señor Ábalos estuvo aquí y tal. Pero bueno, que esto podría ser un rumor, sin más, o un malintencionado rumor por parte de la ultraderecha, un bulo, fango. Pero entonces sale Maxim Huerta, que fue ministro con Ábalos, y no lo confirma de forma directa porque no se atreve, sino que dice que bueno, que de eso se hablaba. Que de eso se hablaba y que se hablaba constantemente de eso en altas esferas del PP. Él es periodista y él es muy listo. No dice a mí, yo lo sé, estoy seguro, dice de eso se hablaba y se libra de la demanda. Pero bueno, que este señor, que era el que recibió a Delphi, iba a todos lados con su amigo Koldo y su hermano de Koldo. Y entonces se fueron Koldo, el hermano, Ábalos y unas señoritas en pandemia al parador de turismo de Teruel, que es una pasada de bonito. Se alquilaron una habitación y claro, no había nadie porque era pandemia. Claro. Y destrozaron la habitación. Koldo, o sea, eran tres No, caballeros. sé quiénes son los personajes, sí, los he Tres visto. caballeros y 2 señoritas. Hay que decir que Koldo había sido guardia de seguridad de un local a que se llamaba un nombre como... Ay, bueno, lo voy a buscar. Vamos a parar un segundo porque el nombre era muy divertido. Espera. Se llamaba Rosalex. Vamos a ver, el bufete de Lupe García se llama Novalex. El Rolex es un Rolex. A ver, la rosa púrpura, la rosa acogedora, pero llamará un local Rosalex. Cosa. Bueno, pues lo importante es que este local lo cerraron por tráfico de personas y porque se decía, se rumoreaba, se comentaba que allí se traficaba con sustancias. Entonces yo digo, para que 3 personas y unas señoritas tengan una iba a decir orgía, pero no lo podemos decir, creo, ya lo he dicho, un encuentro eucarístico de comunión en el cuerpo en el que destrocen una habitación, yo supongo que las sustancias estarán implicadas, ¿no? Creo que sería lo más... Racional y lógico, Sí. pensar, vamos, no sé, igual somos mal pensados, no lo sé, Quizás no. quizás no, Como dicen, presuntamente. presuntamente. Entonces yo te pregunto, como él se veía tanto con Delphi y se llevaba tan bien, yo siempre he oído, a ver, Delphi está implicada en narcotráfico, ¿no? Presuntamente o sin presuntamente. No, presuntamente. Digo presuntamente porque tengo a mi familia en Venezuela, pero, Vale. pero bueno. Explica lo del tren de Aragua. Sí, bueno, nada, ahí en Venezuela hubo una mega obra donde se gastaron 6.000 millones de dólares en un estado de Venezuela que se llama Aragua, y eso iba a ser un tren que iba a pasar por toda la autopista regional del centro, que es la arteria vial más importante de Venezuela. Pues, ¿qué pasa? Que eso inició en 2008, jamás inauguraron la obra, se robaron los 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares. Hubo 6.000. una reinversión de 2.000, se lo volvieron a robar y nunca lo inauguraron. Pero ¿qué pasó? Que un sindicato, el sindicato de esta obra, que se llamaba el Sindicato del Tren de Aragua, comenzó a dedicarse a actividades ilícitas, básicamente extorsión y secuestro, y como jamás el Estado fue a por ellos, fueron escalando hasta convertirse en una megabanda criminal que no solamente opera en Venezuela, sino que tiene tentáculos en toda Latinoamérica y además gobierna en las cárceles, porque sabes que en Venezuela el Estado venezolano no controla las cárceles, sino que existen unas figuras de caciques criminales que nosotros le decimos los pranes,
que desde cárceles se organizan secuestros en Venezuela y se organiza extorsión. O sea, es una cosa increíble Bueno, y con connivencia con el chavismo. Mi pregunta es, ¿sería como muy aventurado pensar que si tienes relaciones de amistad con Delphi, tienes mejor acceso a ciertas sustancias estupefacientes que se consumen en línea blanca para ir directo? Siempre digo la misma frase, una línea para ir directo. Era una canción de Radio Futura. Bueno, yo no me atrevo a afirmarlo, pero oye, Dejamos con esas caer, amistades, dejamos caer. O sea, yo pienso que si eres muy amigo de Delphi, que si te haces una fiestón en un local, lo destrozas porque te traes a unas señoritas y vas con Coldo y su hermano, os lo dejo caer, ¿sabes? Yo os lo dejo caer. Y bueno, vamos a ver otras noticias que han sucedido ayer. Lo más importante es que von der Leyen ha ofrecido a Trump bajar todos los aranceles para los productos industriales. De ahí suponemos que puede seguir la agricultura y los ganaderos. Esto a mí me parece de una hipocresía flagrante, porque lo que habían metido eran muchos aranceles indirectos entre estados de la UE. O sea, los tomates, por ejemplo, nuestros, pues se les meten unas regulaciones tan salvajes que no vas a poder competir con los tomates marroquíes. O ¿por qué nos traemos huevos de Polonia? Porque les meten unas regulaciones que tienen más fácil cumplir los polacos. Y entonces hay un chiste que yo siempre lo he dicho, pero lo voy a volver a decir, no es mío, pero se encuentran Trump, Putin y von der Leyen en una reunión y aparece el genio de la lámpara y les dice, solo podéis pedir una cosa. Entonces Trump pide, yo quiero que Estados Unidos sea la primera potencia mundial como fue antes. Bien. Entonces llega Putin y dice, yo quiero que Rusia vuelva a la gloria imperial que vivió con Catalina y que recuperemos todos los estados que se han ido. Bien. Y von der Leyen dice, yo quiero un reglamento de 10.000 páginas para organizarlo de sordo. Bueno, pues eso, que... Yo creo que lo escuchamos el mismo día, me parece. Sí. Es de Javier Venegas, hay que reconocerlo. Sí. Y bueno, quiero leeros... Entre tanto, Trump asegura que habrá acuerdos justos con los países que están negociando aranceles. Traducción, se marca un farol, voy a meteros unos aranceles que os vais a cagar y ahora negociamos, ¿no? Claro. Es como cuando haces, yo no recuerdo mucho jugar ajedrez, pero había una apertura que era como asesina, a partir de la cual... Sí, no me acuerdo. Y también había una defensa que era como el enroque, que le decían, sí, claro, los entonces, os he hecho el farol del siglo y ahora negociamos. Y por lo menos acá en España está haciendo estragos con el IBEX. Vi que ayer cayó 5%. Es una barbaridad. Bueno, en Canadá una asociación de reclusas lideradas por una ex reclusa ha denunciado al Estado canadiense por hacerlas convivir a las reclusas con varones. En Canadá, igual que en España, si te autoidentificas mujer puedes entrar a una cárcel de mujeres. Entonces, ¿qué sucede? Que en España, como todos sabéis, está este señor que ahora se llama señora Lorena, que había acosado a menores y asesinado a su prima y la has puesto en un sitio donde hay mujeres. En Canadá pasaba esto a menudo y entonces se han reunido un montón, han conseguido un crowdfunding. Lo fuerte es que quienes la dirige es una chica que se llama Heather Mason, que era basura blanca total, adicta al fentanilo y que ahora se ha liderado. Hicieron un crowdfunding y van a demandar a Canadá. Si consiguen, a demandar a Trudeau, al estado de Trudeau, si consiguen ganar, esto sería un antes y un después, porque claro, sería un efecto dominó. Y sentaría precedente. Sentaría un precedente. Esto es buenísimo, hay que comentarlo. Qatar, elegido país para la país que pueda integrar la Comisión de Derechos de las Mujeres de la ONU. Increíble. Entonces, si una mujer quisiera ir a atender la Comisión de Derechos de las Mujeres de la ONU desde Qatar a Ginebra, ¿qué tendría que hacer? No, creo que para empezar no pudiera hacerlo. Tendría que pedir permiso a su marido, guardián o tutor, porque las mujeres Claro. no pueden viajar en Qatar sin permiso. Sí. Y tengo entendido que no pueden conducir tampoco. Es en Arabia Saudí. Ahora miramos. Vale. Pues lo mismo, necesitan el permiso de su marido o de su guardián o tutor. Recordad que esto mi madre lo ha vivido. Mi madre no podía tener una cuenta corriente o trabajar o salir del país sin el permiso de su padre primero y su marido después.
Y esto mi madre lo llevaba muy mal porque mi madre sí había querido trabajar y ni su padre ni mi padre, o sea, ni mi abuelo ni mi padre se lo habían permitido. O sea, no estamos tan lejos, ¿eh? Pero que eso, que súper inteligente la idea de meter a Qatar en la Comisión de Derechos Humanos. Flipando. Bueno, ayer se desplomaron las bolsas asiáticas y se desplomó el mercado de Trump, del lunes negro de Estados Unidos. Se supone que después de la oferta que le ha hecho von der Leyen, es que hay que decir von der Leyen, a Trump de negociar los bienes industriales y luego todos los demás, se producirá ese efecto rebote que decía Trump que iba a suceder, que después las bolsas subirían. No, que esperemos que sea así, porque nadie lo garantiza. De hecho, yo estaba viendo un análisis de Juan Ramón Rayo sobre eso, que yo a veces no estoy de acuerdo con todo lo que Rayo dice, pero él decía que tengamos en cuenta que todo este desplome es con la expectativa de que lo van a quitar. Y está sobre la mesa que quizás no lo quiten. O sea, imagínate lo que significaría para todos si eso se dejase como está en este momento. Ojalá que no ocurra, porque haría estragos con la economía no solamente de Latinoamérica y de Europa, sino también de Asia, y seguramente más tarifas de aquí, más tarifas de allá, y vamos a terminar con un encarecimiento que no hemos visto, o que al menos mi generación no conoce. Bueno, yo lo conozco porque soy venezolano, pero digo, mi generación a nivel mundial, yo sé lo que es la hiperinflación, lamentablemente. Un momento, para esto tenemos que contactar con la experta, nuestra experta. Tenemos una experta en tarifas internacionales a la que voy a contactar. Un segundo. ¿Qué nos dice la experta? Madame Sorba, ¿no? Voy a contactar con mi bola de cristal. Un momento. Siento la energía poderosa del universo. La paz está en tu interior. Hay que contactar con la paz en el interior. Cualquier cosa que pasa en el exterior no puede afectarles. Muchas gracias. Nos vemos. Pero ¿sabes qué despedida es? ¿Dónde está la despedida espiritual? ¿Cómo sería? Es que nunca había estado en una sesión con una experta en tarifas. Muchas gracias, bendiciones, namaste, namaste. No. Y hemos contactado con esta experta porque es la única manera de saber lo que va a pasar, porque realmente yo voy leyendo a economistas y cada uno te dice una cosa. Es cierto que The Economist, que normalmente era un medio de derecha, ha sido muy crítico con Trump, ¿eh? Esto a mí es lo que me da miedo. Igual Juan Ramón Rayo y Daniel Lacalle, creo que son dos buenos referentes de análisis económico. Vale, pero no compares con The Economist. No, bueno. Otra cosa que me da mucho miedo es que Elon Musk se ha desmarcado de Trump y apuesta por aranceles cero entre Estados Unidos y la UE. Yo creo que en lugar de que se hayan peleado es que están jugando a poli bueno y poli malo. Puede ser, pero yo prefiero la postura de Elon en este caso. Elon está aquí jugando a, bueno, venga, aranceles cero, porque tienen que darle, esto es una estrategia de libro, pero de libro. O sea, cuando te detienen, esto sale ya en las películas, pero yo lo he vivido cuando me han detenido. ¿Por qué te han detenido, Lucía? En la tierna juventud, por ir con unos que pasaban drogaína. Y me hicieron el poli bueno, poli malo. Vino uno, me puso a parir y luego vino otro y me fue súper dulce. Entonces me parece Pero ese cuento suena muy bueno, suena por otro video y todo, ¿sabes? Echar ese cuento. A ver, que yo tenía un pasado, ¿eh? Pero por otra parte, Robert Kennedy Jr. se estaba desmarcando de Elon, a su vez, hace poco, y estaba metiéndose con Elon por no recuerdo qué. Entonces, no sé si están dando como la impresión. A mí me parece que Robert Kennedy en público se desmarca de Elon. Es algo que está muy controlado, que es como, mira, nosotros somos un gobierno diverso con sus diferencias, pero luego nos arreglamos. Lo mismo estaba pasando con este chico que tiene un apellido indio, vamos a ver si lo pronuncio bien, creo que es Ramaswamy. Sí, que ya se desmarcó por completo, y hasta memes de cómo cayó en desgracia políticamente con Trump y tal. Bueno, se ha comprado BuzzFeed para él solo, así que da igual. Aquí dice... Robert Fitzgerald Kennedy Jr. afirma que el 20% de los despidos en la agencia de salud bajo el doge de Musk han sido errores. Bueno, yo creo que esto puede que sea verdad y esté cabreado, pero lo de Musk a mí me parece que es jugar al poli bueno, poli malo. Ay, mira, venga, Úrsula, venga, sí, vamos a llegar a aranceles cero, pero porque me lo dice Elon, no porque yo quiera. Y bueno, ahora ya quiero acabar con una última y lo dejamos aquí. Un momento.
Creo que es tarde para comentarlo, pero querría comentarlo. María del Jesús Montero duda ahora de que los médicos formados en universidades privadas ofrezcan garantías. Yo creo que alguien la va a acabar denunciando y que además el Colegio de Médicos debería denunciarlo, ¿vale? En España hay muchos médicos fundados y formados en universidades privadas y muchos de ellos acaban en la pública. Es decir, ahora mismo la pública española, si vas, hay mucho médico latino precisamente y venían de universidades privadas latinas y acaban en la pública española porque vienen con mucho nivel y se pasan el MIR o porque aceptan según qué condiciones o lo que sea. En el MIR llegan muchos de universidad privada que luego hacen el MIR. ¿El MIR qué es? Pues es el examen para entrar en la pública. Vale. Yo creo que el Colegio de Médicos debería denunciarla y exigirle que se retractara de la misma forma que el Consejo General del Poder Judicial le exigió que se retractara. Bueno, en Venezuela nos pasó que tuvimos una fuga de cerebros gigantes y uno de los principales que se han ido son médicos. Claro. Y el país al que más han llegado médicos venezolanos ha sido Chile. Y recuerdo que al principio, cuando esta oleada migratoria de médicos llegó al país, comenzaron a atacar diciendo que no estaban bien formados, que algunos venían de universidades privadas y tal, pero se estableció como una especie de evaluación muy rigurosa. Y en este momento a Chile, que tenía un déficit de médicos en la salud pública, y en la salud en general, se le ha cerrado este déficit gracias a los médicos venezolanos que han sido regularizados y que pudieron ejercer la profesión, muchos de ellos en universidades privadas y perfectamente bien formados, ¿sabes? Otra, Conde Pumpido. Recordáis que Conde Pumpido es el amigo de nuestro presidente, que es a la vez presidente del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no es un tribunal judicial, no es... bueno, es que esta es la audiencia, luego es decir, en España hay un juzgados de instrucción, audiencias, luego hay Supremo. El Constitucional es como un último recurso que te inventas, que se hizo más o menos ad hoc para poder, vamos a decirlo claro, para poder chanchullear políticamente. Vale, pero es la última instancia, ¿no? No, hay todas hay esas otro. instancias y luego se inventan una más que dice, no, pero la Constitución no dice y se apañan. Vale. Entonces, claro, los del Supremo y Constitucional no se llevan precisamente bien. Bueno, pues la audiencia de Sevilla había planteado irse a Europa para impugnar la sentencia de los ERES, es decir, se condena a Chávez y a Griñán, antiguos presidentes de la Junta de Andalucía, por malversación. Les condenan todos y el Constitucional lo anula porque son socialistas y Conde Pumpido es socialista. Pero están indultados, ¿no? Están indultados. Entonces, Vale. La audiencia de Sevilla se enfada y dice, me voy a ir a Europa. Y entonces Conde Pumpido dice, eso no se puede hacer. Pero ahora le ha tocado recular y ya no puede anular la consulta. Vale. La audiencia de Sevilla va a consultar a Europa con la esperanza de que le digan que esto era ilegal. Y por último, esto va especialmente a quienes vivís en Oviedo. Me han pasado esta convocatoria, ¿vale? Esto va a ser el día 28 de abril en Oviedo y lo voy a ir diciendo todos los días. Es una hora muy mala porque es a las 12 de la mañana del 28 de abril y mucha gente trabaja. Pero intentad que al menos vaya un amigo vuestro o vuestra madre o alguien que no trabaje y que puede ir llevando una flor blanca. Y voy a leer lo que cuenta la chica que organiza esta concentración. Mi hermana menor, Daniela, se quitó la vida por las secuelas que el acoso escolar dejó en ella. Nadie debería pasar por eso. Ni ella ni ningún niño ni niña deberían sufrir acoso escolar. No deberían ir con miedo a clase. No deberían dejar de socializar por el miedo al que dirán, por el miedo a los insultos o a los motes. No deberían estar pendientes de si les miran mal o no. No deberían tener que mirar a todos los lados porque les han amenazado. Ninguna familia debería estar en tensión constante pensando qué le dirán esta vez a sus hijos. O si el centro esta vez hará algo, porque muchas veces no lo hacen. Porque cuando un niño, niña, madre o padre va al centro a pedir ayuda, muchas veces lo único que reciben es un cosa de niños, ya se le pasará. O esos niños lo hacen porque también tienen problemas, pero no aportan la ayuda al menor ni activan los protocolos de manera que se debería. Tampoco se ofrece a las víctimas de acoso escolar asistencia psicológica. El problema se va haciendo más grande día tras día. Los acosadores siguen acosando. El menor cada vez tiene más miedo. El menor cada vez se siente menos valioso, se aísla, se deprime. El centro llama a las familias, pero para decirles que las notas de sus hijos han bajado o para avisar de que si el niño no va a clase tendrán que llamar a servicios sociales. Sin importarles si el niño quiere ir a clase o no,
porque tiene miedo o porque no se siente seguro o porque recibe amenazas. Solo les importa lo académico. La prioridad de un docente no deberían ser las notas de su alumnado, sino el alumnado como tal. Un docente debe velar por la seguridad y el bienestar de su alumnado y debe socorrerlo cuando pide ayuda. Un docente no puede ignorar las demandas del alumnado o minimizar los problemas con un «ya se pasará, todo se soluciona, son cosas de niños». Los docentes deben tener el valor de enfrentarse a equipos directivos que aún creen que abrir los protocolos necesarios daña la imagen del centro. Repito. Los docentes deben tener el valor de enfrentarse a los equipos directivos que aún creen que abrir los protocolos necesarios dañan la imagen del centro. Es muy largo lo que ella, no voy a seguir todo, pero esta chica, su hermana, se suicidó. Pero es que en este centro, que no quiero citar, los de Oviedo, sabéis cuál es, ponerlo en comentarios si queréis, ya se suicidó otra menor por la misma razón hace unos 10 años. Van 2 y el centro no hace nada. Sabéis que esto es en Oviedo, sabéis que es el día 28 de abril, yo haré un vídeo exclusivamente para esto, muy corto, para que lo podáis mover. Sé que la hora es malísima, pero por favor, acudid a ello. Yo creo que ya aquí hemos llegado a todo. Sí, yo quería hacer un comentario más, y es que hablando de este tipo de cosas, que yo recuerdo cuando estaba en secundaria, que había un chico, y lo digo porque a veces pensamos que una persona no está deprimida porque la vemos sonriendo o algo así, y realmente lo que lleva por dentro es un dolor inmenso. Yo recuerdo que conversando con un compañero de clases, yo tenía en ese momento 14 años y estaba en lo que nosotros llamamos tercer año de bachillerato, no sé cómo lo llamarán acá, y una vez conversando con él me dice que estaba pensando en quitarse la vida, ¿no? Afortunadamente él no lo hace, y él aún sigue con vida y seguimos en contacto, y en este momento está muy feliz donde está. Pero yo recuerdo que a veces como que normalizamos esas cosas y no sabemos que esa persona realmente lo está pasando muy mal. Entra en la manosfera en un caso en el que nunca iba a suceder eso, porque queremos ocultar el caso real que está intentando ocultar Starmer, que es que hay un anillo enorme de menores que están siendo captadas por anillos pakistaníes, y esto lo quieren ocultar. Vale, entonces bueno, vamos a hablar del acoso en determinadas campañas hechas por no sé qué, pero si lo haces dentro de un sitio que promueve el acoso, banalizas el acoso, porque lo que haces pensar es no es acoso hasta que no le maten. Por eso acaba redundando en que cuando llega un acoso real, ¿qué dice el equipo directivo? Bueno, no es para tanto, son cosas de niños, porque lo hemos banalizado. Eso me parece una desgracia. Y lo hemos legitimado y hemos hecho pensar que el acoso tiene que ser, por ejemplo, que si le hacen el vacío a un niño, eso no es acoso, es uno de los peores acosos que pueden hacer, sobre todo a un menor, porque es en un proceso de formación de la identidad y tú estás ahí, aíslas a ese crío. Entonces, como no le pegan, como no le insultan, no, pero es que no le hablan, ¿sabes? Claro, están haciendo el mutismo hostil. Claro. Entonces, bueno, lo que pasó con esta chica, que el centro les negó no activó un protocolo de acoso educativo, o una cosa horrible, cuando hacen mediaciones. O sea, le llevas a alguien a hacer mediación con tu acosador. No, las mediaciones solo se pueden hacer cuando no ha habido delito por medio. Y además eso está en la ley, y se hace igual. Bueno, hasta aquí hemos llegado porque vale. Sí. Yo os he hablado de este tema y haré otro vídeo, porque creo que si estáis en Oviedo, por favor, es muy mala hora a las 12 de la mañana, pero intentar moverlo, porque me ha conmovido tanto que realmente me parece que intentar moverlo. Y recapitulamos, ¿qué es? Von der Leyen se abre a la negociación. ¿Qué más ha pasado? La furgoneta de Linda Señorita. Cambiando de tercio, entonces llegamos al final, así son las cosas, así se las hemos contado. Y marcar, por supuesto, el me gusta, dejar su comentario, argumentar si no están a favor, decir lo que quieran decir. Se vale el Lola Reina o Lola Rey, bienvenido también. Y, por supuesto, compartir el enlace con quien quieran para que tengamos más. Recordad visitas. Que vale cualquier comentario, si no sabes qué decir, deja Hola Reina o Hola Rey, porque los comentarios hacen que el algoritmo se mueva. Así que cualquier comentario, incluidos los insultantes, facha, tonzo, a lo peor, nos vale. Los comentarios tóxicos también suben. Y volvamos a decir: 1, suscríbanse, 2, dejen el me gusta, 3, marquen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando se sube el nuevo vídeo, compartan el enlace. Nos vemos.